Señores, son las 9:19 de la mañana. Hace tiempo que no hablábamos con él personalmente. Está el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien agradecemos que haga un tiempo de su tarea. Creo que está en viaje al interior de la República para dialogar con nosotros. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está? Yo bien, es cierto que hace tiempo que no hablábamos y ahora estoy en viaje a Colonia para empezar con el cronograma de este año de traspasos de cárceles que están en manos de la Jefatura de Policía al Instituto Nacional de Rehabilitación, en este caso Piedra de los Indios, que nos parece un hecho importante. Claro. Ministro, usted tomó la cartera con una cantidad de problemas, y serios problemas. Yo lo he dicho acá frente a este micrófono, por eso no me duele nada decirlo frente a usted, que creo que en las administraciones frente amplistas, el que miró con más realismo concretamente la situación que se estaba dando en materia de inseguridad en nuestro país ha sido usted, lo cual no quiere decir que de vez en cuando discrepe con usted, ¿verdad? Y usted discrepará con alguna cosa que yo digo, pero usted es más importante que yo, tiene una función más importante que yo. ¿Cómo está en materia de seguridad el Uruguay, si tomamos en cuenta esa realidad que usted recibió en su cartera? Bueno, yo recibí una situación complicada porque se venía extendiendo de mucho tiempo atrás y creo que algunas cosas han tendido a mejorar y otras se han ido complicando aún más. O sea, no estamos en una situación fácil. Así, en números, el año pasado hubo un aumento muy importante de los homicidios, y generalmente cuando se ha tomado ese elemento para polemizar con nosotros, criticar, se tomó el aumento, y creo que no se tuvo en cuenta la calidad del aumento, que era lo más importante, porque en ese aumento hubo un componente, pero muy importante, de ajuste de cuentas, lo que indica una realidad nueva, y una cantidad también importante de homicidios por violencia doméstica. Sí. En lo que va del año, prácticamente 2 meses, la mitad de los homicidios de enero fueron por ajuste de cuentas y una cantidad importante por violencia doméstica. Y en febrero están equiparados la violencia doméstica con los ajustes de cuentas. Y uno lo tiene que tener en cuenta eso porque marca una realidad y marca una forma diferente de enfrentar los delitos a como se los enfrentaba hace 10, 20, 30 años, y muchas veces lo que critican lo hacen a la luz de lo que hacían en aquel momento, hace 20 años, 30 años, y creen que hay que seguir haciéndolo, y es equivocadísimo. Este año, digamos, los homicidios han bajado un poco, han bajado, si uno se maneja con números, han bajado. Yo creo que aunque hayan bajado, el problema que señalo no cambió. Las rapiñas el año pasado no bajaron con respecto al año anterior, pero cambiaron sustancialmente. El ritmo de crecimiento tuvo un aumento muy bajo a fin de año. Y en Montevideo, que era donde el problema estaba radicado con mayor fuerza, desde junio en adelante, mitad de año en adelante, bajaron sensiblemente. Lo que había sido tan grande el aumento del primer semestre, sobre todo los 4 primeros meses, que no llegaron a revertir la situación. Sin embargo, hubo varios meses ininterrumpidos de baja. En enero bajaron en Montevideo y prácticamente terminaron empatados en todo el país. En febrero la baja en Montevideo fue mucho más sensible, bajó en Canelones también, y arrastraron a la baja a todo el país. Es decir, de 1 de enero al momento bajaron en todo el país, lo cual es importante.
Lo mismo con los hurtos. Los hurtos el año pasado en Montevideo bajaron todo el año, siguieron bajando estos 2 meses, también bajó Canelones y arrastraron a la baja a todo el país. Entonces, en ese sentido, mejoró. Ahora se instaló un problema nuevo, como digo, y ese problema nuevo hay que enfrentarlo de forma fuerte y con criterios nuevos, porque es un fenómeno que no se da solo en Uruguay. En Uruguay se da con menos fuerzas que en otros lados, pero se da con las mismas características. Y bueno, es lo que tenemos ahora por delante. Bien. Y eso de alguna manera también te lleva a otra cosa. Sí. Generalmente cuando se maneja la cantidad de homicidios, como que se le dice a la población que corren un riesgo vinculado a ese aumento de los homicidios. Sí. Yo creo que no, que está clarísimo que los que corren un riesgo mayor, pero de forma sustantivamente mayor, son los que están vinculados al mundo del delito, los que tienen antecedentes y no se alejaron de su, digamos, de lo que los llevó a tener antecedentes, tienen un riesgo mucho mayor. Entonces la gente que trabaja, la gente que estudia, la gente que vive la vida normalmente, el riesgo es menor que el que indica la cantidad de homicidios que hay. Sí. Y eso hay que establecerlo, porque si no se presta confusión. Por eso Uruguay es mirado desde el exterior como un país que tiene una seguridad importante, que es un haber que tiene el país, y que muchas veces se lo desmerece, y se lo desmerece hacia el exterior, lo cual no nos ayuda en nada. No hablo ya desde el punto de vista de la seguridad, sino no nos ayuda en nada como país desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de las inversiones. Por suerte, los que vienen a invertir no se manejan con titulares de prensa, sino que se manejan con un conocimiento más profundo de la realidad. Claro. Podría no ser así con los turistas. Ahora hablamos un poco de los titulares de prensa dentro de algunos minutos. El tema es infinito, ¿verdad? El tema de la seguridad. Yo recuerdo que en el año 2000, cuando se pasó del siglo XX al XXI, cuando ingresábamos en el tercer milenio, concretamente había publicaciones internacionales que trataban de trabajar fundamentalmente el tema de cuáles iban a ser las características del mundo en el cual íbamos a vivir. Y bueno, una de las características más señaladas y de los peligros más grandes era del poder del delito, es decir, de la capacidad del delito y del uso del delito a través de la tecnología para, digamos, realizar sus fines. Pero quiero decirle, el tema es infinito, porque hay una cantidad de cosas y seguramente la audiencia puede quedar después insatisfecha porque hay preguntas que yo no le hago. Pero hoy me interesa básicamente marcar 2 o 3 puntos. ¿Usted encuentra que vivimos en una sociedad violenta? Yo creo que sí, que eso es a lo que me refería cuando decía que había cambiado la característica de determinados delitos. Yo creo que hoy estamos viviendo una sociedad violenta que se expresa en muchas cosas. Por el punto de vista de las muertes, se expresa el aumento de las muertes en accidentes de tránsito, sí, el aumento de los suicidios, sí, y dentro del aumento de los homicidios es importante el aumento de la violencia doméstica y las muertes dentro de la familia o entre vecinos o entre compañeros de trabajo, no vinculados a cometer un delito aparte y dentro de ese delito se comete además el de homicidio, sino que la violencia es el problema que lleva al delito. Se expresa en el deporte, se expresa en una fiesta de 15. En una fiesta de 15, ministro, que termina la fiesta de 15 o en medio de una fiesta de 15 se agarran a las trompadas. Nos lo han dicho de repente gente que organiza tipo de eventos sociales, que está muy difícil, por ejemplo, cuando se reúne mucha gente. Ahora, a propósito de lo que usted me estaba señalando
recién, ¿verdad?, que vivimos en una sociedad violenta. ¿Usted cree que los uruguayos hemos tomado conciencia de ello? ¿O que los uruguayos tenemos una sensación de que somos seres pacíficos, que en realidad vivimos alterados por algunos locos que andan sueltos por ahí? No, yo creo que justamente es algo parecido a eso, que no nos damos cuenta que nosotros mismos reaccionamos violentamente ante cosas que en otro momento encarábamos de otra forma, y que eso llevado al extremo produce otro tipo de situaciones. Y sí, tiene que ver con los cumpleaños, con las fiestas, con carnaval, con sí, muchas cosas que en otro momento no provocaban estas situaciones, o si la provocaban en un nivel muy inferior. Claro. Ahora se ha ido a un nivel superior. Yo creo que eso tiene que ver con los aspectos culturales, y los aspectos culturales tienen cosas que vienen de afuera y cosas que surgen de adentro. Yo recuerdo cuando yo era chico, que cuando iba a la escuela, si llamaban a mi madre para hablar sobre algo mío, yo creo que ya me empezaban a rezongar hasta por las dudas. Sí. Mientras íbamos hasta la escuela y el día antes. Cierto. Hoy, muchas veces, cuando llaman a una madre, la madre termina peleándose con la maestra. Muchas veces, no digo que pase siempre, pero se termina peleando con la maestra, defendiendo al hijo, defendiendo inconducta del hijo. Entonces, los niveles de contención que siempre existieron, que son la familia, la sociedad y la educación, ya cuando se llega al plano educativo, ya muchas veces se vive un problema en la familia y en la sociedad. Entonces, y la educación después es otro problema. Entonces, de ahí surgen situaciones que son difíciles de corregir, y esas situaciones no se corrigen exclusivamente con la acción policial, y lo que se pide es precisamente que se lo corrija con acción policial. Pero si fuera a ser así, la policía tiene que estar presente en cada cumpleaños, en cada casa, en cada escuela, y eso no es posible. Eso tiene que solucionarse a partir del funcionamiento correcto de las relaciones entre ciudadanos, entre vecinos, entre amigos, entre gente que desarrolla la misma actividad, y que no son amigos, pero que están unidos por el trabajo, por la vecindad. Y creo que ese es el problema que después se expresa cuando se cometen delitos. Claro. Y si no lo asumimos como un problema social y de todos, no corregimos lo que lleva al delito. La policía tiene que intervenir en la prevención inmediata del delito y en la represión y aclaración del delito cometido. Claro. Pero no en todo el proceso. Ministro, yo sé que no se puede hacer todo, ¿verdad? Pero yo le pregunto, y sé que lo que le voy a preguntar está conectado a una difícil solución, pero ¿cuándo vamos a empezar a desarmar a nuestra sociedad? ¿Cuándo un individuo que ande con un revólver por la calle caminando sin justificación, ¿verdad? Porque hay quienes tienen que llevar un revólver por razones de seguridad, por el trabajo que desempeñan, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vamos a admitir que esa cantidad de armas que existe hoy en nuestro país? Bueno, es una lástima, se ha cortado la comunicación. Vamos a tratar de recuperar el diálogo con el ministro Eduardo Bonomi. Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle, Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Perdón, ministro, se cortó la comunicación y yo le estaba haciendo una pregunta que me parece muy importante. Que La entendí, la entendí bien. La entendí. Yo sé que es muy difícil
y que a otros países le ha resultado. Bueno, pensemos en lo que está pasando en los Estados Unidos, pensemos en lo que ha pasado en Brasil, ¿verdad? Es una realidad muy grande. ¿Desde cuándo uno puede andar con un corte por la calle o con un revólver por la calle libremente? ¿De dónde aparecen? Es que no es delito, no se trata de un delito. ¿Y no debería serlo, ministro? Y claro, nosotros presentamos un proyecto de tenencia responsable de armas que está en el Parlamento, necesita aprobación, y creo que por lo menos a principios del funcionamiento de este año se va a aprobar, al menos en alguna de las cámaras, y ese proyecto establece la necesidad de tener criterios para la autorización para portar armas. Quien está autorizado la puede portar, quien no esté autorizado comete un delito si las tiene. Hasta ahora no era delito, era una falta. Claro. Entonces se le retiraba el arma, y como los tribunales de falta hace años que no intervienen, que los disolvieron, sí, se dejaba libre a la persona, y bueno, nosotros nos encontramos el año pasado cuando los operativos de saturación, llamados mega operativos por la prensa, en casi todos ellos se encontraban armas irregulares, con el número de registro limado, escondidas en cisternas, escondidas en pozos. Se decomisaba el arma, se detenía a la persona, se llevaba ante juez, el juez, si el arma era irregular, la decomisaba, pero soltaba a la persona. Cuando presentamos el proyecto de ley, muchos dijeron que era un intento de desarmar a los ciudadanos honestos. Nosotros decimos, los ciudadanos honestos tengan razones para tener un arma y podrán tener autorización y la podrán tener. Pero da un instrumento, una herramienta para combatir a delincuentes que andan por las calles con armas y que no se los puede detener. Claro. Porque se los detiene, se puede en libertad. Ministro, se me está yendo la comunicación. Sabe que se me está yendo la comunicación, es una lástima porque esto último no lo hemos escuchado bien. A ver si podemos recuperar el diálogo. No, otra vez tenemos la dificultad. Este tema de una sociedad que está prácticamente armada, ¿verdad? Es un tema sumamente complejo. Hay quienes dicen que hay que estar armado para poder defenderse. Pertenecemos a una generación que nos enseñaron que teníamos que defendernos por nosotros mismos y no tener un arma. Claro, las cosas han cambiado, la situación ha cambiado, el tipo de delito ha cambiado, y hoy mucha gente puede entender que tener un arma en su casa es algo muy importante, pero a nosotros nos resulta bastante inexplicable eso, como nos resulta bastante inexplicable que en una discusión, en una calle, en cualquier lugar, alguien pueda portar o sacar un arma. Pertenecemos a esa generación en donde nos enseñaron, reitero, que nos debíamos defender por nosotros mismos. Ministro, ¿cuántas armas cree que hay? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y vamos a procurar tener una correcta comunicación con el ministro del Interior, el Eduardo Bonomi, que estaba en diálogo aquí en la mañana y está en diálogo aquí en la mañana en tiempo presente. Ya lo tenemos con nosotros. Ministro, ¿cuántas armas calcula que hay hoy en el Uruguay? ¿Hay un cálculo? Mire, el registro de armas del Servicio de Material de Armamento tiene registradas 600.000, pero las tiene registradas desde el principio de siglo. Ajá. Entonces, del siglo pasado. Sí. Entonces, hay armas que no está actualizado el registro, no sabemos si... y después se hace un estimado sobre un porcentaje de aumento de armas ilegales con respecto a las legales. Entonces se habla de... Más de 1.000.000. 1.800.000, 1.500.000. Pero nosotros no podemos estar seguros de eso. Lo que sí sabemos que hay una cantidad de armas ilegales en la calle y que incluso personas que no son delincuentes, que trabajan, muchas veces compran más barata armas robadas para defenderse.
Y bueno, acá nosotros sabemos que delincuentes de fuste no tienen por qué recurrir al robo de armas para pertrecharse, sino que tienen armas compradas y muy sofisticadas. Pero delincuentes menores se arman continuamente de las armas que le roban a los ciudadanos honestos. Entonces, de ahí el planteo y el proyecto de ley de tenencia responsable. Y yo le estaba diciendo que hay un periodo ventana de 6 meses que uno puede resolver entregar el arma o registrarla y autorizarla. Sí. Nosotros en ese periodo ventana estamos haciendo una campaña para que se entregue y se le cambie por una bicicleta o una tablet. Y justamente hay gente que dice, bueno, los delincuentes no le van a entregar el arma. Nosotros ya lo sabemos, eso es obvio. Lo que sí queremos evitar es la abundancia de armas que permite que un delincuente de menor porte se armen robando las armas que tiene la gente. Claro, está bien. Otro tema saltándonos y que es altamente preocupante. Los otros días una persona determinada me habló muchísimo de este tema, el tema concretamente de las muertes, los crímenes, como decía usted, como por ajuste de cuentas. Crímenes que están atados fundamentalmente al tráfico de drogas. Y me hablaba, entre otras cosas, por ejemplo, a él no le gustaba la idea del presidente Mujica de la liberalización de la venta de la marihuana, pero admitía, me decía, lo que me hace pensar es que eso descomprime de alguna manera a las organizaciones que hoy hay vendiendo droga ilegalmente en nuestro país. Y me decía, además es una persona que tiene por qué saber por lo menos algo de estos asuntos, que Uruguay es un país muy expuesto a que... Uruguay es un país muy expuesto a que los rasgos más fuertes, más duros del narcotráfico puedan llegar en cualquier momento. Bueno, hay un debate en toda la región sobre la política que se ha llevado adelante con las drogas. Y los que están en la cabeza de ese debate son los países que han llevado la llamada guerra contra las drogas. Sí. Y entienden que la guerra no ha dado resultados, que ha fracasado y que hay que buscar alternativas. Podrán no estar claras las alternativas. Muchos recorren un camino parecido o debaten sobre un camino parecido al que se ha planteado el Uruguay. Yo mismo la semana que viene voy al exterior por un debate de estas características, pero organizado por figuras como Fernando Enrique Cardoso, Lagos, César Gaviria, el general Naranjo, Ruth Dreyfus, donde se están buscando alternativas. Y los principales países que buscan alternativas son México, Colombia, claro, los que más han sufrido esto. Claro. Entonces, ellos dicen que no tienen derecho a trasladarle a sus vecinos el problema que tuvieron. Los colombianos, bajo el gobierno de Santos por lo menos, se han planteado que cuando ellos tenían el problema, México no lo tenía, México lo empezó a tener después. Sí. Sin embargo, hoy México está peor que ellos. Sí. Entonces, y Centroamérica, ministro. Otro tipo de alternativa, porque muchas veces la prohibición tal como está planteada no hace más que darle mayor poder económico, material, logístico a los narcotraficantes. Entonces, ese es el peligro que se planteó el gobierno el año pasado. Hemos planteado una alternativa y hoy nos llaman a hablar de esa alternativa en distintos lugares del mundo. Claro. Ministro, los asesinatos son terribles, los de los ajustes de cuenta. Estoy hablando de nuestro país. A un chico de 20 años, 20 balazos en el cerro. ¿Me escuchó? No
No lo escucho bien. Ah, no me escucha bien. No, que Ahora... las que le digo que las características concretamente de los ajustes de cuenta son tremendos, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando uno de los casos, 20 balazos a un chico de 20 años allí en la zona del Cerro. Sí, sí, sí. Es una violencia totalmente distinta, ¿no? Bueno, eso es lo que yo digo, que es el componente nuevo de muchos homicidios que se están produciendo y que no hacen correr el mismo riesgo a toda la gente, que es la gente vinculada a eso que corre un riesgo mucho mayor. Pero eso no es tranquilizador, porque la experiencia mundial es que, mundial sobre todo de la región, porque sí, la región más violenta del mundo es América del Sur, y muchas de estas cosas han pasado, tienen una evolución. Si uno no estudia la evolución no sabe lo que puede pasar después, y menos tiene que decir no, siempre se hizo igual, hay que hacer lo mismo, no hay que variar. Hay que variar porque hay que adaptarse a estas situaciones para poder enfrentarlas mejor. Pero muchas veces cuando los ajustes de cuentas se producen entre bandas de delincuentes, se fortalecen en ese enfrentamiento. La que sale triunfante sale fortalecida, y después se utiliza los criterios no contra delincuentes sino contra personas normales, trabajadoras, estudiantes, estudiosas. Entonces, por eso hay que tender a debilitar todas esas expresiones. ¿Están de alguna manera amenazados de muerte ustedes, ministro? ¿Cómo? Si están amenazados de muerte ustedes, algunos de ustedes. Bueno, eso no es relevante ni sustantivo. No lo crea, se lo digo como ciudadano. A mí como ciudadano me importa saber si el ministro del Interior o el subsecretario o los policías que hay gente amenazada. Bien. Vamos a lo otro. Violencia en el estadio. Condena de la prensa argentina a cómo actuó la policía. Discrepancias y además polémicas también y manifestaciones de desagrado aquí en el Uruguay. Usted dice, y acá de repente nos peleamos un poquito en el mejor de los sentidos, ministro, que los medios de comunicación son los responsables porque se emitió el cántico, me imagino que de eso usted hablaba, el cántico de los hinchas de Vélez el pasado fin de semana, amenazando a la hinchada aurinegra a través del uruguayo y otras cosas más. ¿Por qué cree usted que eso incentiva a la violencia? ¿No cree que eso puede ser hasta un factor preventivo, como usted hablaba hace algunos minutos? No puedo creer que se haya cortado la comunicación. Yo no me quejé de los ahora medios sí, de prensa. ahora sí, la estoy escuchando. Perdón, ministro, perdón. Ahora sí. No, digo que yo no, es equivocado que yo no me quejé de los medios de prensa. Yo dije que lo que hizo un canal, uno... Sí, Canal 10. Canales. Usted, se me está yendo su respuesta, no la estoy escuchando bien, ministro. Con la búsqueda que se estaba realizando. Vamos a empezar, ministro, vamos a empezar de vuelta porque usted sabe que toda la primera parte de su respuesta a esta pregunta no la escuchamos. Usted dice que un canal, fue Canal 10, fue subrayado el que emitió ese cántico, pero ese cántico había sido emitido en Fútbol para Todos, en el partido en directo en la República Argentina. Eso se ve aquí en el Uruguay. ¿Cómo evitar ese tipo de cosas? No, que se tuvo... Se me va la respuesta. Que lo... Se me... Es un informativo. Sí. No es lo mismo. Más si lo reiteran en el informativo y lo pasa un día y lo pasa el otro día. Además fue un solo canal y es contradictorio con el pasaje de los spots televisivos y radiales que buscan a separar el hincha del violento, reivindica al hincha y condena al violento. Yo dije eso, lo dije antes de que se produjeran los problemas y no lo dije planteando
evitar la crítica por el operativo. Eso es una cosa, lo dije, lo sigo pensando que las campañas que tienen que ver con la cultura tienen que buscar determinados objetivos y uno de ellos es calmar los ánimos y no caldearlos. Eso lo sigo pensando. La otra cosa es el operativo. No solo los canales argentinos se quejan del operativo, también los medios uruguayos. Sí. Y yo creo que tienen razón, que el operativo fue bien planificado por la policía de Montevideo, la jefatura de policía, mal instrumentado, no se tradujo una correcta orden de servicios y fue peor ejecutado por los mandos al frente. Entonces, eso es así, el operativo fue malo y hoy lo que se está haciendo es buscar a través de una investigación, pero no una investigación administrativa, esas que pueden demorar algo, sino una cosa inmediata, responsabilidades y corregir. Eso yo no he manejado lo de la prensa, porque incluso lo manejé antes de que se produjeran los hechos como justificativo del operativo. No, son cosas distintas y tratar de unirlas es un error. Y además transformar lo que yo opine sobre un canal en una crítica a todos los medios, bueno, yo creo que es más que un error. Bien. Ministro, el tema violencia y medios es todo un tema. Es todo un tema sobre el cual debemos todos reflexionar, ¿verdad? Los periodistas deben actuar y los medios con la libertad absoluta, pero también, por supuesto, se debe observar y se debe atender todo aquello que pueda conspirar contra el bien público, el bien común. Pero es una batalla perdida, ministro. ¿Sabe por qué? Porque hoy no estamos, es decir, más allá del buen gusto o mal gusto, mire que yo en alguna oportunidad, yo ya no pertenezco a un informativo, pero estuve mucho tiempo en él, y en más de una oportunidad cuando se me preguntó en reportajes y otras cosas a propósito de los informativos, yo observaba que en ciertas ocasiones había una sobredosis injustificada de información policial. Pero hay aspectos de la realidad que son inevitables. Eso va con el buen o con el mal gusto o con la intuición periodística que tenga cada uno, la educación, eso que decía también usted, es decir, la base cultural que le permite tener curiosidad por ciertas cosas y por otras no. Pero yo creo que haber emitido, por ejemplo, el cántico de la hinchada de Vélez previo al partido con Peñarol, lo hubiera hecho yo si hubiera estado en el informativo en ese momento, porque me parece que eso es noticia. Esa es una información valiosa para los aficionados, una información valiosa para las autoridades, y hoy me imagino que debe ser una información valiosa también para la Confederación Sudamericana de Fútbol, que aparentemente puede tomar la medida de que el partido entre Vélez y Peñarol en Liniers se juegue sin público. Entonces, sí, pero hay una cosa, sí. El argumento de que es una información valiosa para las autoridades. Yo he tenido un montón de informaciones valiosas que me la han dado periodistas, policiales, que me lo dieron como información y no lo transformaron en noticia, porque sí, la noticia podía afectar otra cosa. Sí. Entonces, yo considero sí que la información era buena, pero la información no tenía por qué transmitirse en un informativo para que las autoridades la conocieran. Se le podía hacer llegar, como muchas veces llegar informaciones para que se trabaje sobre ellas. Sí. La Confederación Sudamericana de Fútbol también es lo mismo. Y en el caso de los hinchas de Peñarol, cuando hay una campaña tendiente a separar el hincha del violento, sí advierte al hincha que puede pasar eso y exalta los ánimos del violento para que responda violentamente. Entonces sí contribuye a la espiral de la violencia. Ministro, discrepamos, pero eso no tiene importancia, ¿verdad?
Es decir, yo creo que usted, y se le ha acusado acusado no, se ha expresado en las últimas horas. ¿Qué quiere el ministro? ¿Quiere limitar la información? No se trata de eso, ¿verdad, ministro? Pero, por favor, esa información la tenían todos, la pasó solo un canal, y me extraña que los que no eligieron, porque uno tiene información y elige si la pasa o no la pasa, cómo la pasa, cuándo la pasa. Claro. Y bueno, todos los canales la tenían, solo uno la pasó. ¿Y? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dijo que tienen la razón los que no lo pasaron? ¿Por qué? Es según criterios. Y bueno, yo expreso mi criterio. Mi criterio es que no se debería haber pasado, o por lo menos no insistido. Ajá. Porque lo pasaron varias veces, no una. Ahí está, usted cuestiona la reiteración. No, yo planteo que no era necesario pasarlo. Claro. Porque además pasaron no solo lo que pasó en la Argentina, sino pasaron la venida a un partido anterior, no actual, donde, porque lo de Argentina era un canto contra los uruguayos. Lo de el vehículo, el ómnibus que vino en otro momento, era contra los hinchas de Peñarol. Pero no era ahora, era otro momento. Ministro, en otro momento, cuando usted no vaya de viaje hacia el interior, hablamos un poquito más largo de esto, porque yo sé que este es un tema que a usted le preocupa. Creo que ha dicho algunas cosas muy valiosas, no digo esta mañana, sino en otras oportunidades, porque yo sigo la información en relación a este tema. Creo que en otras puedo sentir que usted está equivocado, pero es un sentimiento mío, no quiere decir que yo tenga la razón y la verdad, y eso me parece lo mejor de todo, que uno pueda expresar pero escuchar al otro y pensar que el otro tiene razón. Yo voy por la información libre y usted me acaba de decir que también está por la información libre, y eso me parece fantástico, porque reconoce que una sociedad debe vivir de esa manera. Pero lo otro, ministro, que nos queda pendiente de pronto. Pero me deja un punto más de este tema. Sí. De la información libre. Sí. Cuando recién asumí en el ministerio hubo un hecho que fue el secuestro del señor Rospide. Sí. Con todas las consecuencias que tuvo. Sí. Y yo llamé a una reunión de responsables de canal y responsables de informativos y de medios. Sí. Y hubo un periodista. ¿Yo? No. Ah. Y quería decir es otro. No, con usted hablamos de esto, pero esto que voy a decir es el actual director de búsqueda, que porque tenía que ir a la CIP no pudo ir a la reunión, pero se reunió conmigo antes, me aclaró que no podía ir porque tenía muchísimo interés en ir, y que bueno, que cuando volviera de su viaje quería reunirse conmigo. Entonces, cuando nos reunimos, yo le transmití lo que se había resuelto en la reunión, que era que en situaciones de ese tipo, si se compartía la información y se pedía silencio, se podían dar 3-4 días de silencio. Entonces, cuando le transmito eso, el señor Paulillo me dice que eso que me acaba de decir usted, que él es un defensor a muerte de la libertad de información y que nada la tiene que obstaculizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que, sin embargo, consideraba que 3 o 4 días de silencio eran absolutamente insuficientes, que había situaciones en que el silencio podía llegar a 3 meses, porque una cosa es la total libertad de información y otra es la responsabilidad de la información, de los elementos que uno tiene y que uno tiene que evaluar si causan un daño, un perjuicio o un beneficio. Entonces, yo no hablo contra la libertad de información. Yo lo que digo es que todo el que tiene un medio de información puede elegir cómo contribuye mejor, no a los objetivos de un gobierno, sino a la mejora cultural de los uruguayos, que lleven una mejor calidad de vida. Y ese es el tema, no es la libertad de información. La libertad de información existe en distintos países del mundo, y hay países donde se autolimitan los periodistas a algún tipo de información porque entienden que no
contribuye en nada a la población. Entonces, no es el tema si el libertad de información o no, sino el uso de la libertad. Yo le aclaro que si yo me hubiera enterado del día de, no lo hubiera informado, ¿no? Porque hubiera conspirado contra la invasión de las tropas aliadas en Europa y contra el nazismo, yo lo entiendo. Creo, sin embargo, que en muchos casos, lo hemos hablado con ustedes en alguna oportunidad, y en relación a los secuestros, hay dos posiciones, y una de ellas sí, es concretamente la de informar inmediatamente, porque las primeras horas son fundamentales cuando se produce un secuestro. En el caso del señor Rospide, yo recuerdo haber dado la información en subrayado, y esa noche el señor Rospide fue liberado. Y mire que me llevé de todo, me dijeron de todo, y eso lo discutimos largamente, muy largamente, porque sabíamos que estábamos trabajando con material muy sensible, muy delicado. Tal vez fue una casualidad, pero yo les recordaba que en otros países, y lo he hablado con ustedes, ¿se acuerda? Que yo le decía que en Estados Unidos concretamente lo primero que se pide es que se diga rápidamente, porque las primeras 48 horas son fundamentales, porque después se lo tragan al secuestrado. Después todas las armas están en manos de los secuestradores. Pero ese es un tema que de pronto en otra mañana, con más tiempo, creo que su pensamiento ha quedado claro, podemos desarrollar. Lo otro es que ya no es posible evitar la información. Ya no se trata de la información profesional, no se trata del buen gusto o el mal gusto de un noticiero de dar más información policial o menos información policial. Ya hoy las redes sociales, escúcheme, usted está enterado ya, ¿no?, que hay promesa de palizas entre dos hinchadas para este fin de semana. Usted lo sabe. Sí, sí. Y bueno, no fueron los canales, es inevitable. ¿Cómo van a ser, por ejemplo, me pregunto yo, cómo van a ser para las próximas elecciones? ¿Lo pensó el gobierno, lo pensaron los partidos de la oposición para las jornadas de reflexión? No va a haber nada jornada de reflexión en las próximas elecciones. Va a haber campaña por los medios, por las redes sociales que hoy son tan poderosas o más poderosas y generan además cualquier tipo de idea, desde la contribución de repente más valiosa hasta la más aberrante versión en su uso. Pero hay una diferencia con lo que me está diciendo. Lo que surge de las redes sociales muestra lo mismo en un ámbito más reducido, pero además permite la investigación. Sí. Permite la investigación de los hechos. Lo del ámbito más reducido no lo sé, ministro. Sí, mire que ya son miles, son millones. En el Uruguay las redes sociales son más reducidas que un informativo, pero además permite investigar, y el informativo no. El informativo que pasa la noticia puede no tener absolutamente y no tiene absolutamente nada que ver con lo que genera la noticia. Claro. En este caso, bueno, hay una relación mucho más directa. Claro, ministro, la seguimos en una próxima oportunidad. Yo le digo que la información no trabaja ni para el Ministerio del Interior, ni para el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni para la oposición. Trabaja para la gente, para decirle a la gente, ojo que está pasando esto. Es una rica, es un rico debate que yo creo que hay que darlo, ¿verdad? Y que puede haber excesos de parte del periodismo, pero no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda, ministro. Y mal gusto también no me cabe la menor duda. Pero digamos que la circulación de la información sigue siendo opción, porque no lo podemos evitar. La seguimos en otra mañana, me parece. ¿Le parece bien? Bueno, y como usted no está en el informativo ahora, se lo digo yo, así está el mundo. Así está el mundo, así. Le doy un abrazo, ministro, que pase bien, que tenga mucha suerte. Igualmente. Hasta muy pronto, adiós.